Estimada embajadora de Túnez en España, estimada ministra plenipotenciaria, estimados hispanistas tunecinos, queridas amigas, queridos amigos, como director del Instituto Cervantes es un honor darle la bienvenida a esta tribuna del hispanismo tunecino, convocada con el firme propósito de rendir homenaje a los hispanistas de este país que hoy nos acompañan y, por extensión, al trabajo que se realiza en Túnez en pro de los estudios hispánicos y de español. En mi visita al centro de Túnez tuve la oportunidad de comprobarlo y de comprobar el valor del hispanismo tunecino. Con esta tribuna, el Instituto Cervantes cumple con uno de sus objetivos fundacionales, brindar apoyo a los hispanistas a través de este proyecto denominado Tribuna del Hispanismo, que es un foro de encuentro de reputados hispanistas internacionales que inició sus primeros pasos en 2018 y que atesora ya 17 ediciones. Nos acompañan hoy los hispanistas Rashad Bahri, Yassine, Rida Mami y Mohamed Dogui, junto al director del Instituto Cervantes en Túnez, nuestro compañero Germinal Gil de Gracia, a quien damos también nuestra cordial bienvenida. Desde los inicios de la enseñanza del español en Túnez en 1956, su presencia en el ámbito universitario ha conocido una evolución importante tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. A mediados de los años 70, Túnez da el salto a la enseñanza de español en el ámbito universitario, con grupos limitados de estudiantes que estrenaron la carrera de Filología Española en la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Universidad de Manouba. Paralelamente, el Instituto Bourguiba de Lenguas Vivas, en un contexto de apertura económica y cultural al exterior, empezaba también a ofrecer carreras universitarias de licenciaturas, de lenguas combinadas y de traducción entre múltiples lenguas extranjeras, de las cuales destacamos la licenciatura combinada de español e inglés y la de traducción. En estos años y en las relaciones de la Universidad de Granada con otras universidades tunecinas, tuve la oportunidad de conocer el país. Y sin lugar a dudas, la presencia del español en las universidades se ha ido dinamizando como consecuencia de las reformas educativas de los 90 y de las reformas universitarias de los 2000, que apostaban por el afianzamiento de la enseñanza de las lenguas extranjeras. A día de hoy, la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Universidad de Manouba ofrece una licenciatura de Lengua, Literatura y Civilización Española, al tiempo que se ofrecen licenciaturas aplicadas en otros 5 institutos superiores de lenguas en las universidades de Cartago, Monastir, El Manar, Yenduba y Kairouan. De todo esto informa constantemente a la dirección nuestra área de hispanismo dentro de la dirección de académica. Y son datos que nos alegran y que nos implican en el compromiso. A su vez, en Túnez existe una nutrida oferta de másteres de estudios hispánicos y profesionales, como el Máster de Lengua, Literatura y Civilización Españolas e Hispanoamericanas o el Máster Profesional de Traducción General y Especializada, ambos de la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Universidad de Manouba, junto al Máster de Comunicación Intercultural del Instituto Superior de Lenguas de Túnez de la Universidad de Cartago. Esta creación de másteres, tanto de investigación como profesionales, ha permitido abrir perspectivas académicas para los diplomados de licenciaturas de español, lo sabemos bien, ya sea para profundizar la investigación en alguna rama del hispanismo, para obtener el doctorado o
para presentarse a las oposiciones de profesor de español en la enseñanza media. En todos los casos se trata de salidas que han permitido engrosar el cuerpo docente con vistas a satisfacer la demanda de profesores en los liceos y las universidades y a perennizar la presencia del español en el espacio académico y educativo, contando con personal tunecino. Y por todo ello, el Instituto Cervantes muestra la voluntad de comprometerse con las universidades tunecinas y con la Embajada de Túnez en España para seguir desarrollando este proceso. Asumimos los desafíos y perspectivas de futuro para el español y el hispanismo de Túnez. Y de esto van a hablar hoy nuestros invitados, a quienes les cedo ya la palabra, agradeciéndoles su participación en la tribuna del hispanismo tunecino. Quiero agradecer también el trabajo de la Dirección de Académica y del área de hispanismo y agradecer también a todos ustedes su asistencia, ya sea de manera presencial, ya sea a través de las redes sociales. Y es un honor, antes de empezar la tribuna, darle la palabra a la embajadora de Túnez en España, doña Fatma. Si quiere subir a la tribuna, se lo agradecemos. Muchas gracias. El problema de ser bastante pequeños. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a los que nos están siguiendo también en el canal de YouTube del Instituto Cervantes y a los amigos de Túnez que están aquí con nosotros. Es un placer compartir con usted, director, el estimado Luis García Montero, la inauguración de esta tribuna del hispanismo tunecino. Y para mí este agradecimiento es mucho mejor porque tenemos aquí 3 representantes de los hispanistas tunecinos de muy alto nivel, representantes de las instituciones en Túnez que se interesan y trabajan en el hispanismo. Cuando me han nombrado para venir aquí en España a representar la República Tunecina, a representar a Túnez, los primeros contactos con diplomáticos que habían trabajado aquí, con mis embajadores antecesores, fue no de hablar de economía, pero hemos hablado de hispanismo, porque la importancia de la interacción cultural entre Túnez y España no es menos de lo que podría ser la economía y viceversa. Y es un equilibrio que la embajada está intentando poner en marcha aquí en Madrid y en todo el territorio español. La lengua española en Túnez, ¿por qué hay este interés? Es la cuestión de la cual van a hablar mis colegas aquí. Si miramos a las cifras, más de 300 institutos de estudios secundarios con estudios de español, casi 50.000 alumnos en liceos de Túnez que están estudiando español, casi más de 100 de tunecinos que vienen a España para aprender el español, para estudiar en las universidades españolas. Eso es lo que crea el lazo que para mí, embajadora aquí en España, es lo más importante, este lazo humano, lazo cultural, para desarrollar una relación con España basada en mutuo respeto, pero también basada en lo humano, además de lo que estamos haciendo en otros sectores. ¿Y por qué este interés? Nos hemos preguntado. El interés puede ser por la historia. No olvidamos que entre esta parte de Norte África, que hoy es Túnez, y esta parte de Europa, que es la península ibérica, hay 30 siglos de interacción entre las dos orillas del Mediterráneo, desde los tiempos de los fenicios hasta los republicanos, pasando por la dominación árabe a la reconquista, los moriscos, y después el exilio de los republicanos. Este lazo económico no es lo más importante. Realmente lo importante es ver esta interacción cultural. Fuimos muy agradecidos, director, por su visita el mes de marzo del año pasado.
Y espero que lo que había notado en Túnez, gracias a la gran labor que hace ahora el nuevo director del Instituto Cervantes, Germinal Gracia Decil, y todos sus colegas tunecinos, podíamos mirar a un futuro mucho más estrechado entre nuestros países. Miramos a España también como una plataforma para el hispanismo tunecino con los otros hispanismos en Iberoamérica y en otras partes del mundo. Esta interacción cultural es parte de lo que esperamos entre España y Túnez, desarrollar esta alianza de civilizaciones que va más allá de lo que estamos viendo ahora como violencia, guerra y otros acontecimientos negativos en nuestra región. Quería pararme aquí, agradecer nuevamente por invitar a la Embajada a participar a este evento tan importante y espero y continuaremos este diálogo con el Instituto, con Túnez, con mis estimados, ilustrísimos colegas de Túnez para desarrollar esta colaboración mucho más allá de lo que estamos haciendo ahora. Vemos mucho más que compartir y espero que los lazos culturales no es solamente una lengua, pero es toda una cultura, poesía, historia, cinema y mucho más. Gracias. Buenos días a todos, director, embajadora. La verdad que para nosotros es una alegría, estamos felices de estar aquí. Yo creo que hablo en mi nombre y hablo en nombre de los tres hispanistas que me acompañan. Hoy vamos a intentar responder a una pregunta a través de una serie de cuestiones que le iré comentando a los expertos. ¿Cuáles son los principales retos, cuáles son los principales desafíos que tiene el hispanismo tunecino, ¿no? Y ahí es verdad que vamos a hablar de hispanismo de formación, por supuesto, no puede ser de otra forma. Vamos a hablar de hispanismo de creación, pero vamos a hablar también, y ahí estamos muy en línea con lo que decía usted, embajadora, del humanismo, de ese hispanismo humanista. Yo quiero que ustedes conozcan a estos tres señores que me acompañan, un señor y una señora. Les explicaré, por supuesto, su currículum académico, pero sobre todo quiero que les conozcan como personas. Son tres personas extraordinarias que hacen una labor increíble en Túnez desde siempre. Llevan no sé cuántos años, 30 o más, defendiendo el español. Y cuando un español llega allí y le preguntan cómo se adapta uno a Túnez, la respuesta es no hay adaptación, porque está uno en casa, ¿no? Antes de empezar a presentarles a los tres hispanistas que me acompañan y, por supuesto, darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación, me van a permitir que me tome un minutito para hablarles de Túnez. Túnez es un país verdaderamente extraordinario. Como además nosotros, la academia siempre está unida a la cultura y a la literatura. Yo les voy a recomendar un libro de Alfonso de la Serna que se llama Imágenes de Túnez. Ese libro, embajador, usted lo conoce muy bien, el director también, nos paseará por la Golette, nos paseará por Cartago, nos paseará por Tabarca, nos paseará por el Cram, por Tosef, por Testur, por Sfax, por Sus. Yo les invito a que conozcan ese Túnez, por esa proximidad que teníamos, como decía la embajadora, también cultural, ¿no? Bueno, sin más dilación, voy a presentar a nuestros tres invitados. Sí les voy a pedir que seamos breves, cosa que yo ya estoy incumpliendo, pero para que no me saquen tarjeta amarilla, ya eso, si acaso esas tarjetas después, esperemos que no, pero después esta tarde habrá la oportunidad. Pero sí os voy a pedir brevedad, sobre todo porque son muchos los temas que tenemos que tocar y así por lo menos podremos tocarlos todos. En primer lugar, me gustaría presentarles a Raya Bahri. Ella es miembro de la Real Academia de la Historia desde el 2005, miembro correspondiente también del Instituto de Historia de Baleares, miembro correspondiente también de la Academia de la Lengua de Ecuador, y actualmente los tres, digamos, profesionalmente han crecido en la Universidad de Manuba, que comentaba el director,
pero actualmente Raya es miembro del Consejo Científico de la Academia Tunecina de las Ciencias, las Artes y las Letras de Cartago, de Beit el-Hekma. Luego nos contará, Raya, qué vemos desde tu despacho cuando tenemos nuestras reuniones. Es catedrática jubilada, como les decía, de la Universidad de la Manuba y dirige ahora el Departamento de Letras. Su acción investigadora, pues sobre todo Al-Ándalus, los cautivos en el Mediterráneo en época moderna, la Inquisición. Ha participado en numerosos proyectos de investigación internacionales, del que me gustaría destacar estudio y transcripción del diario de Fray Francisco Ximénez, y también Túnez, el Imperio Otomano y la monarquía. Y después tienes, entre sus condecoraciones, me gusta destacar el lazo de dama de la Orden del Mérito Civil de Madrid, otorgada por Su Majestad Juan Carlos I. Y dentro de su obra destacar la antología en árabe de la literatura española, Cartas de la Goleta y la esclavitud en Almería y el rescate de los cautivos cristianos. Lo que yo les decía antes, oyendo este currículum, es que estos tres señores son lo que nosotros podríamos definir como tres polímatas, ¿no? Es decir, Raya seguramente será de las personas que más conozca sobre civilización, sobre historia. Rida será de las personas que más conozca sobre literatura, sobre poesía. Y Mohamed David, sin ninguna duda, es uno de los grandes conocedores de todos los procesos didácticos del español como lengua extranjera. Pero es que al mismo tiempo Mohamed es poeta, Rida ha dirigido innumerables tesis sobre el español, Raya exactamente igual. Y esto es el verdadero valor del hispanismo. Entonces, Raya, la primera pregunta que te quería hacer un poco es que nos cuentes tus inicios como hispanista y, sobre todo, que nos hables, se ha referido a él, del máster, el máster que tenemos en la Universidad de la Manuba, el máster en Lengua, Literatura y Civilización Española, y el laboratorio de investigación para esas relaciones hispano-tunecinas. En primer lugar, quería agradecer al director de Cervantes, Luis García Montero, por esa invitación. Estoy honrada y muy contenta de estar aquí en España entre vosotros. Quisiera también agradecer a la embajadora de Túnez aquí, Fatma Omrani Shargui, por su presencia, a todos los invitados aquí presentes. En realidad, si la pregunta es la creación del máster que se creó en Túnez en 2003, fue muy difícil, porque en aquel momento estuvimos 3 profesores más o menos enseñando el español. Éramos muy pocos catedráticos, y tuvimos la suerte de tener un rector que nos ayudó mucho. Por un lado, el rector, y por otro lado, la embajada, y en aquel momento también el Centro Cultural y Cervantes, sobre todo, nos ayudó mucho con la aportación de profesores que nos ayudaron en la formación de estudiantes del máster. El rector, y yo le estoy muy agradecida, porque tuvo a la disposición de los profesores chofer, todas las comodidades, un sueldo muy alto para que nos puedan ayudar. Y así empezó el máster y sigue hasta hoy en día. Fui directora desde 2003 hasta 2007 hasta 2012, hasta la Revolución Tunecina. Luego sigo el máster, mi colega Rida Mevi. Y en cuanto al laboratorio de investigación, se creó también gracias al apoyo del rector en 2007. Ese laboratorio, titulado Las relaciones hispano-tunecinas en la época moderna, me permitió primero mandar a los alumnos a España, lo que era muy difícil, organizar coloquios, organizar conferencias con el apoyo siempre del Instituto Cervantes y de la Embajada, porque intervinieron muchos profesores que vinieron de Madrid para dar conferencias, y eso fue fenomenal y una cosa muy importante. Gracias a ese laboratorio se organizaron, yo diría, casi 14 coloquios que se llevaron a cabo, una parte en la Manuba, pero la mayor parte en la Academia Beit el-Hekma, la más prestigiosa academia de Túnez, y siempre con el apoyo de Cervantes. Yo diría una cosa que nunca la olvidé. Cuando tuvo la Revolución Tunecina en 2010-11, vino a verme primero el embajador de España y luego el director de Cervantes, Carlos Barona, para decir, mira, tenemos que ayudar a Túnez. Fíjese, ayudar a Túnez. Yo todavía tenía que comentarlo con nuestros ministros. ¿Cómo ayudar? Vamos a organizar un coloquio en Beit el-Hekma con la participación de los nuevos partidos políticos tunecinos. Vinieron, bueno, es que ahí no me acuerdo los nombres de los españoles que vinieron,
Algunos forman parte de la época de Franco, otros tuvieron puestos importantes después de Franco y hablaron de una consolidación nacional. Intentaron ayudar, echar mano muy fuerte a la revolución tunecina. Y el coloquio se organizó en abril, fíjate, en unos momentos, que es 3 meses después de la revolución, y tuvo mucho éxito. Y todo esto gracias a ese laboratorio. Y seguimos trabajando. Se organizó recientemente la mesa sobre Nebrija en abril pasado, con la participación de gente muy importante de la academia, especialista en lingüística, y también otros españoles que vinieron a esa ocasión. Y se hicieron un montón de cosas. Pero ese laboratorio lo dejé, puesto que estoy jubilada ya hace 1 año. Y ahora tenemos el apoyo de la academia. Soy la única hispanista de una academia de 80 académicos y trabajamos de manera maravillosa. El español está muy presente. Muy bien. El segundo invitado que nos ha acompañado es el doctor Rida Mami, doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad de la Manúa. Él se define como moriscólogo, poeta, ensayista y traductor. Desde el 2011 es presidente de la Comisión del Máster de Lenguas, Literaturas y Civilizaciones Hispánicas y actualmente dirige el Departamento de Filología Hispánica de la mencionada universidad. Presidente y fundador también de la Asociación Tunecina de Hispanistas y presidente y fundador también de la Asociación de Hispanistas Árabes y vicepresidente de la Asociación Tunecina de Semiótica. Bueno, ha dado conferencias en muchísimos países del mundo y su producción literaria como escritor y traductor, pues vamos a destacar el manuscrito morisco de la Biblioteca Nacional y el poeta morisco de Rojas Zorrilla, el autor secreto de una comedia sobre Mahoma. Bienvenido, Rida. Muchísimas gracias. Mi primera pregunta es sobre, ha comentado la embajadora, hay 50.000 alumnos en la enseñanza media, pero yo quisiera que tú nos hablaras de la enseñanza superior en Túnez. Hay 2 ministerios, el ministerio que se encarga de la enseñanza media en Túnez y el de la enseñanza superior. ¿Qué nos puedes contar de los alumnos de esa enseñanza superior en Túnez? Muchísimas gracias. Su Excelencia, la embajadora de Túnez, doña Fatma Omarani, Su Excelencia, nuestra ministra de la Embajada de Túnez, doña Hazar Sesi, señor José García Montero, director de esta institución, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, don Luis, por permitirnos hablar de lo que más nos gusta, que es el hispanismo de Túnez. Muchas gracias, Germinal, no solamente por apoyar este proyecto y formar esta tribuna, sino por la labor que lleva haciendo a pesar del poco tiempo que está en Túnez. Reconozco que ha hecho muchísimo. Llevo años en contacto con el Cervantes y la verdad lo que ha hecho este caballero es digno de ser mencionado. Hablando del hispanismo tunecino, no dejo de hablar y decir que forma parte del hispanismo árabe. Es cierto que no tenemos la tradición egipcia o marroquí por varias razones o motivos que conocemos, pero aún así, en 3 años vamos a celebrar el 50º de nuestro Departamento de Español, que se creó en la Facultad de 9 de abril en el año 75-76. En el 80-81 ya cambiamos a la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Manúa, donde estamos hasta ahora. Lo estaba comentando ayer con nuestra querida embajadora, que es cierto que por motivos históricos, por razones políticas, tenemos siempre o hemos tenido siempre abierta la ventana de la francofonía. Esto es cierto, pero el mundo ha cambiado mucho, el mundo ha evolucionado mucho y toca abrirse hacia otros mundos. Nosotros, como hispanistas, hemos optado por abrirnos hacia España y a través de España hacia el continente latinoamericano. Les quiero decir que en nuestra facultad, la Manúa, tenemos casi entre licenciatura, máster de traducción, de investigación y doctorado, casi 300 estudiantes y con 15 profesores que son todos tunecinos. Es el departamento más
más viejo, más antiguo, que hemos generado y hemos creado un montón de generaciones que ahora son compañeros que están dando clases en varios institutos superiores a lo largo del país. También hay un detalle muy importante que confirma la importancia del español en Túnez, es que antes pertenecíamos al Departamento de Lenguas, que incluía el alemán, el italiano y el español. Llevábamos así como casi 30 años juntos. En el 2012 se ha multiplicado mucho el número de alumnos en español y también el número de profesores, de tal manera que en el 2012 nos hemos independizado y ahora, desde el 2012 hasta la actualidad, somos un departamento independiente, tenemos nuestros programas tanto sobre la cultura española, y si digo cultura, incluyo las 3 disciplinas típicas, lengua lingüística, literatura y civilización, y también lo mismo para todos los países latinoamericanos. Este aumento, a pesar de que últimamente vivimos una crisis económica, de que no hay mucha salida para el profesorado de español, de que no hay mucha inversión española actualmente, no hay mucho turismo, pero aún así el número se ha multiplicado. No tenemos nada que ver con los departamentos de italiano o de alemán. Yo creo que el tema del andaluz forma parte de la memoria colectiva del árabe en general y del tunecino en especial. Tenemos esta curiosidad de indagar más, de conocer a fondo el andaluz, tanto en artes, en arquitectura, en literatura, en filosofía, en medicina. Todas esas cuestiones llevan al alumno tunecino a optar por el español más que por el alemán y el italiano, con lo cual estamos muy satisfechos, ya como les decía, a pesar de la crisis, y estamos contentos por los alumnos y por el desarrollo y la evolución que se han producido a lo largo de estos últimos años. Muchísimas gracias, Rida. Sí, así es, también lo notamos nosotros en el Instituto, ese interés por el español, por la lengua española y por la cultura española. Olvidé mencionar en su presentación que, entre otros premios, tiene el Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer del año 2013. Y en tercer lugar, les quiero presentar a Mohamed Dogui. Él también es profesor de español en la Universidad de La Manúa, es uno de nuestros profesores del Instituto Cervantes y además es poeta y novelista tunecino. Desde el 98 es presentador también de un programa radiofónico, una cosa que a mí me sorprendió enormemente cuando llegué a Túnez, que había un programa en español diario en el que hablaban pues, de lengua, de literatura, de actividades culturales, de hace más de 20 años en la Radio Túnez Cadena Internacional. Él es uno de los presentadores, es miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España, de la Asociación Internacional de Humanismo Solidario y del Consejo Asesor de la revista Anaquel de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Entre su producción académica, pues es crítico literario y narrativo, autor de una novela y de 6 poemarios, El verbo árabe y su equivalencia en español o Chateaubriand en España. Y entre sus reconocimientos me gustaría destacar que ha sido galardonado con la mención de honor del certamen de poesía Juegos Florales de Primavera del 2013 y finalista en el segundo Premio Internacional de Poesía Fuente Vaqueros. Mohamed, yo quería empezar contigo, que nos contaras cuáles han sido tus inicios como hispanista, tu labor docente, si hay alguna figura especialmente importante en que el español en día de hoy sea lo que es en Túnez. Sí, yo también quisiera, en primer lugar, expresar mi sincero agradecimiento a todo el equipo directivo del Instituto Cervantes, encabezado por don Luis García Montero, por la invitación y felicitarlo por esta iniciativa pionera consistente en permitir a cada uno de los países en los que está implantado el instituto dar a conocer su hispanismo. Y también quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente de su excelencia, la embajadora de Túnez, y de su ministra plenipotenciaria. Asimismo, quisiera agradecer a todos los directores que han dirigido el centro de Túnez
por su valiosa contribución al fomento y la promoción de nuestro hispanismo, y a ti, Germinal, no solo por tu notable dinamismo y labor constructiva, sino también por la sincera y entrañable amistad que profesas hacia todos los hispanistas tunecinos. Y antes de empezar, quisiera también hacer hincapié en que nosotros tres no somos los protagonistas, entre comillas, del hispanismo tunecino, sino que estamos aquí solo como meros representantes de todo un colectivo de docentes e investigadores que a lo largo de varias décadas han ejercido o siguen ejerciendo como profesores de español en la enseñanza media y en la superior. Y aparte de los tunecinos, pertenecen a dicho colectivo varios hispanohablantes nativos que también han ejercido o ejercen aún como lectores o profesores contratados en los distintos departamentos de español de la Universidad Tunecina. En cuanto a mí, empecé a aprender español durante el bachillerato, y mi primer profesor de español fue don José Mateo Sastre, en paz descanse, el pionero del hispanismo tunecino. Don José Mateo Sastre llegó a Túnez en la década de los 50 del siglo pasado, procedente de Francia, donde se había refugiado a raíz de la derrota del bando republicano en la Guerra Civil Española. Y gracias a la amistad que lo unía en aquel entonces con el eminente escritor tunecino Mahmoud el-Mesadi, quien acababa de ser nombrado ministro de Educación Nacional, consiguió ser contratado como primer profesor de español en Túnez. Y ejerció la docencia precisamente en el Instituto de Enseñanza Media del Bardo, ubicado muy cerca del famoso Museo Arqueológico de Túnez, hasta su jubilación. Pero unos 3 años más tarde, precisamente en el año 1975, la Universidad Tunecina tuvo que recurrir a él para la creación y dirección del primer departamento de filología hispánica en el país. Y don José Mateo Sastre, gracias a su perfil humano intachable, su generosidad intelectual y sobre todo, su gran amor a Túnez, su país adoptivo, no pudo declinar dicho nombramiento y volvió a trabajar con ahínco, esta vez para asentar firmemente el departamento del que ha hablado mi compañero Rida Mehmet. Trabajó incansablemente, sin cesar, pese a su estado de salud física ya debilitado, hasta su muerte en 1987. Y sus restos mortales reposan actualmente en su país adoptivo, en el cementerio cristiano de Túnez. Y yo tuve el privilegio de haber sido discípulo suyo tanto en la enseñanza media como en la superior, y tuve el honor de haber llegado a ser su colega durante los últimos 15 meses de su labor docente. Es un deber, pues, homenajearlo hoy
en esta tribuna por haber sido el primero en implantar la enseñanza del español en Túnez y, por consiguiente, todos los hispanistas tunecinos nos consideramos directa o indirectamente discípulos suyos. Muchísimas gracias, Mohamed. Bueno, encantado, claro, de que le hayas hecho este homenaje aquí en Madrid. Se lo haremos también en Túnez, por supuesto. Raya, vuelvo a ti. Volvemos a la historia, volvemos a la civilización, los lazos que unen a España con Túnez, que nos había comentado la embajadora. Y hay un tema que creo que también has trabajado mucho y que me gustaría que nos comentaras dentro del organismo, es el tema del exilio republicano español en Túnez. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Pues empezando un poco de las relaciones entre Túnez y España. Poca gente lo sabe. La relación empezó desde la antigüedad, desde la época, como lo dijo la embajadora, fenicias, los cartagineses, griegos, romanos, y luego con la invasión musulmana de 711, que duró para mí hasta 1609 y no hasta 1492. Todo esto fue una relación intensa. Yo diría más, voy a hablar más o menos de la invasión musulmana de 711. Las relaciones fueron intensas, sobre todo en el siglo X y XI, porque la gente había una ida y vuelta continua. En vez de ir hasta la peregrinación, hasta la Meca, paraban en el Kerouan, en Túnez, que era la capital en aquel momento musulmana, y había una ida y vuelta intensa. Hasta hoy tenemos manuscritos de esa época en la mezquita, la gran mezquita de Kerouan. Había ahí un imam, el imam Sahnun, que les ayudaba mucho. Y los testimonios están todavía vivos a través de sus manuscritos. Luego se intensificó aún más con la Reconquista. Con la Reconquista de Sevilla, otra ola vino a Túnez, pero ola de gente muy alta, de alto nivel en todos los campos, sobre todo literarios. Y el rey Hafsi de Túnez les acogió y les ofreció puestos muy importantes en su administración, y la mayoría se quedó en la capital creando barrios andaluces que hasta hoy existen y llevan el nombre de la calle de los andalusíes, la calle de Sevilla y muchas calles de Córdoba. Crearon barrios también muy importantes en Alfauín y en Bab Suica, y la comunidad musulmana de alto nivel cultural se quedó ahí anclada. Hasta hoy en día hablan de antepasados, los tunecinos están muy orgullosos. Dicen, bueno, yo ya vine, ya soy de familia de Sevilla, que quiere decir de Sevilla, de Córdoba, soy la familia Córdoba, de Córdoba, soy la familia morisca, de los moriscos. Y después, con la conquista de Granada en 1492, miles de musulmanes pasaron a Túnez, sobre todo Túnez, yo digo siempre Túnez, Argelia, Marruecos poco, pero sobre todo a Túnez. Y fue el contingente más importante de poetas, de dramaturgos, hombres de letras, arquitectos, y mejoraron la ciudad tunecina creando más zocos. La Medina tunecina se desarrolló aún más con toda esa población muy importante. Con el tiempo pasamos, en 1791 se firmó el primer contrato de paz con España. Por Florida Blanca decía que hay que animar, fomentar aún más las relaciones comerciales entre España y Túnez. Yo tuve la suerte de encontrarme por casualidad con un registro, el primer registro de consulado español en Túnez, hecho en aquel momento eran los hermanos Soler de Mallorca. Y en este documento notamos el dinamismo económico, el fletamiento de barcos en 10 años. Yo hice justamente este trabajo, hubo un fletamiento de 80 barcos, un dinamismo impresionante comercial entre Túnez y España. Con 1609 y la expulsión de los moriscos que vinieron a Túnez, bueno, se expulsaron 300.000 moriscos, llegaron a Túnez unos 80.000. Ahora la cifra la están discutiendo porque parece que muchos murieron en el camino. Pero los que llegaron a Túnez fueron muy bien acogidos. El bey de Túnez en aquel momento les recibió, o es el bey, con manos abiertas, les concedió muchos puestos importantes en su administración. Vino gente de muy alto nivel, la mayoría eran aragoneses, valencianos
y también sevillanos, me parece. Y se quedaron en la capital. Luego crearon muchos pueblos alrededor de la capital y la mayoría de los pueblos hoy en Túnez son pueblos andalusíes. Y el rasgo español se queda muy anclado en la sociedad tunecina. Tú hablaste hace poco de la obra de Imágenes de Turpo de la Serna. Si me permite 2 palabras sobre de la Serna, que era embajador en Túnez, se quedó yo lo conocí personalmente, desde 1965 a 70, escribió un libro muy detallado sobre las similitudes que hay y semejanzas entre España y Túnez. Y lo dice en su obra. Yo cada vez que voy por las calles me encuentro con gente, con estelas, con edificios que me hacen recordar mi país. Cómo los españoles no conocen a Túnez. Cómo se hace que nadie vino y que nadie lo había comentado. Entonces, y hasta hoy en día luego se firmaron contratos. Con Ben Ali era otra cosa, una relación económica muy intensa. Vinieron muchas empresas, se instalaron en Túnez hasta la revolución. Con la revolución hubo un cierto cambio, pero muy pequeño. Muy bien. Rida, volvemos contigo. Me gustaría que nos contaras o que destacaras brevemente las colaboraciones académicas, sobre todo literarias, que tenéis con las universidades españolas. Sí, en este sentido, debo mencionar que durante los últimos 13 o 15 años, desde 2010, se organizaron en Túnez y en España también, la mayoría en Túnez, en La Manuba, y hubo 2, uno en Sevilla y otro en Córdoba, encuentros muy importantes, que son los encuentros tunecino-españoles de escritores y intelectuales. En esos 6 o 7 encuentros hemos llegado a juntar en cada uno a 70 participantes, la mitad españoles y la otra mitad tunecinos. En ese sentido, me gustaría agradecer a nuestro amigo Basilio Rodríguez Cañada, de la editorial Cial Pigmalión, quien nos apoyó en todos estos encuentros. ¿Qué es lo que pasó? Pues que vinieron a Túnez muchos académicos de varias universidades. Esto ha creado una dinámica muy importante entre los profesores de Túnez y los españoles y, sobre todo, los alumnos que han sacado mucho beneficio. Ahora tenemos mucho contacto con la Complutense, con la Autónoma, con Oviedo, con Granada, con Sevilla, con Alcalá de Henares y otras universidades a nivel de intercambio de alumnos, a nivel de intercambio de profesores y, sobre todo, catedráticos que nos están ayudando a la hora de formar parte de los tribunales en los exámenes y en las tesis y también de dirigir trabajos a los estudiantes, con lo cual hemos sacado mucho beneficio de estos contactos y tenemos una relación académica muy buena entre varias universidades, con lo que debo manifestar mi plena satisfacción en este sentido. Y recordar, aprovecho para pedir más apoyo, tanto por parte de la Universidad Española como por parte del Cervantes, porque realmente, queramos o no, el verdadero embajador de la cultura española es el hispanista. Es que ahí no hacemos otra cosa más que transmitir este espíritu de la literatura, de la historia y de la cultura de España a todos nuestros alumnos. Con lo cual, insisto en apoyar académicamente a nuestros alumnos y a nuestros profesores. Muy bien. Mohamed, nos has comentado al principio tus inicios como hispanista, tu labor docente. Hay 2 temas que me gustaría tratar contigo en este momento y sobre los que hemos ido sobrevolando durante toda esta mañana. Primero es cómo la enseñanza del español es un puente de interculturalidad entre Túnez y los pueblos de habla hispana. Y si nos puedes hablar también ese camino que hay que recorrer desde la competencia comunicativa a la competencia humana. Sí. Para poder contestar a tu pregunta, Germinal, primero he de decir que mi labor docente en la enseñanza de idiomas la inicié aquí en Madrid, ciudad
de la que guardo muy gratos recuerdos, la inicié en los años 80, cuando era estudiante, dando clases de árabe como lengua extranjera en una fundación ubicada muy cerca de esta misma sede, en la calle Alcalá 41. Y fue en dicha fundación donde y cuando se sembró en mí la primera semilla de querer enseñar una lengua extranjera, no solamente como una herramienta de comunicación, sino también como un puente de entendimiento intercultural entre pueblos tan distintos y distantes, no solo geográficamente, sino también cultural y religiosamente, como es el caso de los pueblos árabes por un lado y los pueblos de habla hispana por otro. Y dicha fundación, que era benéfica, no tenía ningún afán de lucro, llevaba muy bien su nombre. Se llamaba Darek Nyumba, que se traduce al español por tu casa. Es un nombre compuesto de la palabra árabe Darek y de su equivalente en suajili Nyumba. Darek Nyumba, tu casa, tu casa. Y dicha fundación se dedicaba tanto a la docencia como a la investigación. En cuanto a su labor docente, daba clases de árabe a españoles y de español a árabes y africanos. En lo que se refiere a su labor investigadora, menciono la edición de una revista titulada Pliegos de Encuentro Islamo-Cristiano y la publicación de una enciclopedia del Islam. Y yo personalmente tuve la oportunidad de publicar en dicha fundación un modesto manual sobre el verbo árabe y su equivalencia en español. Y aprovecho esta oportunidad para rendirle un tributo de gratitud al fundador y director de dicha fundación, el granadino don Emilio Galindo Aguilar, en paz descanse, quien antes de crear dicho centro había dirigido en Túnez y durante varios años el famoso IBLA, l'Institut de Belles Lettres Arabes. Y esta función a la que me he referido antes, consistente en concebir la lengua extranjera no solo como una herramienta de comunicación, sino también como un puente de entendimiento intercultural, hoy tiene más vigencia que nunca. Avanzado ya el siglo XXI, como ha mencionado antes Su Excelencia, la embajadora de Túnez, los conflictos étnicos y los brotes de xenofobia que no cesan de surgir en los 5 continentes ponen de manifiesto que el hombre ha fracasado en su afán de afianzar el diálogo intercultural y el acercamiento entre los distintos pueblos del planeta. Y ello se debe, amén de los conflictos de intereses políticos y económicos, por supuesto, se debe a otros factores, entre los cuales destaca, a mi juicio, la incapacidad de los sistemas educativos en general de implantar una verdadera cultura para la paz y la tolerancia. Y aprovecho mi presencia en esta tribuna para sensibilizar a todos los profesores de idiomas, especialmente a los jóvenes, así como a los autores
de materiales didácticos y diseños curriculares, sensibilizarlos sobre la necesidad de extender su mira más allá de la competencia comunicativa del alumno para alcanzar otra de gran alcance que podríamos denominar competencia humana. La competencia humana, consistiría en inculcarle al alumno, a través de actividades y ejercicios comunicativos, de un modo ora deductivo, ora inductivo, inculcarle unos valores humanos, universales, basados en el principio de igualdad de todos los hombres por encima de sus diferencias étnicas, religiosas, ideológicas y culturales. Y dichos valores, entre los cuales destaca el respeto del pluralismo cultural y del derecho a ser diferente, y de la libertad de conciencia y de culto, son susceptibles de evitar eventuales choques interculturales que podrían ser nefastos entre el alumno, por un lado, y los hablantes de la comunidad de la lengua extranjera en cuestión. Yo siempre he abogado por la introducción, tanto en los manuales y los programas como en el aula, de este objetivo, el de la competencia humana. Sería un grave error desligarla de la competencia comunicativa. Por ejemplo, poco le serviría al alumno árabe dominar la diferencia entre ser y estar, y al alumno español dominar la diferencia entre la T maftuha y la T marbuta, si, como afirmaba don Emilio Galindo Aguilar, el fundador de Dark Numba, si al árabe no se le hubiera borrado todavía de la mente la imagen del español inquisitorial que había expulsado brutalmente a sus antepasados, y al español le siguieran trotando todavía en la cabeza los caballos de la Reconquista y de Santiago Matamoros. Y yo, cuando empecé a enseñar español en el Instituto Cervantes, hacía muchos años, me alegré al comprobar que en su plan curricular mencionaba la necesidad de capacitar al alumno para respetar la cultura extranjera y evitar la tendencia a considerarla inferior. Y aprovecho mi presencia en esta tribuna, para sugerirle modestamente al Instituto Cervantes desarrollar aún más esta cuestión ante la degradación tan acentuada y acelerada de la situación en el mundo en materia de tolerancia y de entendimiento intercultural e interreligioso. Ese guante, Mohamed, que tú estás comentando, ya lo ha lanzado la Alexo, como sabes, que es la Liga Árabe, sí, que se encarga de la educación y de la cultura, y estamos trabajando en un seminario internacional sobre ese tema con ellos. Hay 3 proyectos, pero la Alexo, desde el propio mundo árabe, ha lanzado este tema. Vamos ya mirando un poco a la recta final. La verdad que esto se ha pasado muy pronto. Os voy a hacer una última pregunta a cada uno, una pregunta que va a ser un poco doble. Os pido también brevedad para dejarle al público por si quiere alguna intervención.
Raya, eres la única mujer de la tribuna, entonces es obligatorio que nos hables de la mujer tunecina dentro del hispanismo. Y también quiero aprovechar para que nos cuentes un poco las colaboraciones que ha tenido la Academia Beit al-Hekma, la Academia de Cartago, con el Instituto Cervantes, que nos cuentes un poco esas colaboraciones. Bueno, empezando por la mujer, y si quiere, hace 12 años vine aquí en Madrid, invitada por la Embajada, a dar una conferencia sobre la mujer tunecina. Sabes, la mujer tunecina hoy en día es muy emancipada en comparación con las otras mujeres del mundo árabe. Es que tuvo el estatuto, Bourguiba ayudó mucho a la mujer tunecina. La gente se pregunta por qué Bourguiba ayudó mucho. Porque ya desde los años, desde la preparación de la independencia de Túnez, desde 1934 se permitieron asociaciones a las mujeres tunecinas. Empezaron a luchar, a reunirse, a rebelarse. Y después Bourguiba les ayudó y ellas también ayudaron a Bourguiba y a todos los que prepararon la revolución. Después de todas esas obras desprendidas por la mujer tunecina, Bourguiba, después de la independencia, como reconocimiento a la mujer tunecina, firmó el Código Civil, el código que dio muchos derechos a la mujer tunecina, el Código Civil de la mujer tunecina, que en aquel momento, desde los años 56, la mujer tunecina tiene derecho al divorcio, al aborto, tiene los mismos derechos que el hombre, el mismo sueldo que el hombre y además muchas ventajas que se consolidaron aún más con Ben Ali. Hoy en día todos los puestos más importantes son ocupados por mujeres. En el campo farmacéutico el 50% son mujeres. En el campo también médicos son mujeres. En todos los campos, también ministras. Desde la época de Bourguiba, fíjese, incluso Ben Ali, el segundo presidente, siguió la misma línea, dando ventajas a la mujer tunecina. La mujer tunecina hoy es considerada como muy evolucionada, muy emancipada. Algunas siguen llevando el velo, pero muy pocas en comparación con otros países árabes. Y sigue teniendo puestos importantes. Por ejemplo, en la universidad, yo hoy en día, o cuando ya trabajaba, tenía más mujeres que hombres. 2 alumnos y todos esos son mujeres. Lo que significa que hoy en día la mujer tiene una importancia muy grande en Túnez. Y en la academia se firmó justamente el Código de Personal de la Mujer en 56. La academia, hoy la sede de la academia, se encuentra en un palacio vehical muy bonito a orillas del mar en Cartago. Y tiene 5 departamentos. Se creó en 1982, era un centro de traducción. Se convirtió en los años 90 en una academia de letras, artes y ciencias que se llama Beit al-Hekma. Y a partir de la revolución en 2012 se creó el Consejo Superior de Investigación Científica y este Consejo Científico abarca académicos. Yo fui nombrada en 2012 con otros académicos y ahora es la académica de alto nivel científico en Túnez, con muchos académicos. Somos en total unos 80 académicos, pero perteneciendo a 5 departamentos: letras, artes, ciencias, estudios islámicos, y artes. Tenemos 5 directores, un consejo dirigido por los 5 directores. El propósito de esta académica es la creación de o difusión de enciclopedias, diccionarios, organizar coloquios, lo que hice yo con Beit al-Hekma. Hice casi 15 coloquios con la colaboración del Instituto Cervantes, lo que es muy importante. También se publicó ahí la traducción, una antología de literatura española al árabe. Tuvo mucho éxito. Últimamente di una conferencia en la Real Academia de Historia aquí en Madrid y algunos académicos figuran dentro de la antología y fueron muy felices de aparecer en esta antología. Bueno, es la función, para no retener la palabra, de la Academia actual en Túnez. Y estamos encantados de seguir colaborando con Cervantes, haciendo traducciones y poner de relieve toda la literatura española histórica. Bueno, sabes que es recíproco, ¿no? Estamos nosotros igual encantados de seguir colaborando con vosotros y así lo haremos. Rida,
hablemos un poco de las traducciones. Y sobre todo te quería hacer también una pregunta. El mundo árabe, bueno, pues un mundo convulso, ¿no? Ha habido guerras en muchos países árabes también. ¿Por qué en Túnez ha habido revolución, pero no ha habido guerra? Háblame de esas dos cosas, las traducciones por un lado y ese carácter tunecino. Bueno, son dos temas distintos. Empiezo por primero, el tema de la traducción, que es muy importante actualmente, a pesar de que yo, siendo poeta, no creo mucho en la traducción de la poesía. No creo mucho porque la operación traductora o la labor del traductor no consiste realmente en trasladar un contenido de una lengua a otra, sino que la poesía, como suele decir, es la lengua del corazón. Y traducir la lengua del corazón es realmente muy complicado. ¿Qué es la poesía al fin y al cabo? La poesía refleja l'imaginaire poétique, la imaginación poética de una cierta cultura. Entonces, traducir esta imaginación poética, traducir esta retórica, pues resulta muy complicado. Pero, a pesar de esto, la traducción es una necesidad imperante, es algo que se impone, porque si no, vamos a estar aislados el uno del otro. La traducción nos permite crear un puente de comunicación, nos permite construir un camino para llegar al otro y conocer al otro y de la misma forma hacer que el otro nos conozca. Entonces, a pesar de las dificultades, la traducción es importante. Además, para mis criterios, no hay un poema único. Yo clasifico los poemas en tres categorías. Hay un poema que no pierde mucho al pasar de una lengua a otra. Coger unos versos de Becker o de Cernuda, los poemas no pierden mucho al pasar al árabe. Lo mismo que coger unos versos de Nizar Qabbani o de Mahmoud Darwish, no pierden. Hay poemas que pierden al pasar de una lengua a otra. Depende de la imaginación que hay en el poema y de la estructura del mismo poema. Un poema de Lorca pierde al pasar de una lengua a otra. En cambio, la tercera categoría es un poema que realmente no merece la pena traducir. Hay que dejarlo en su lengua original por respeto al verso, porque al llegar a la otra lengua no llega como poema, no lleva el espíritu poético del texto. A pesar de esto, y como decía antes, para fortalecer este camino de intercambio y este puente de intercambio, me puse a traducir más de 25 poemas de Abul Qasim Shebbi, que es el poeta mayor que tenemos en Túnez. Es un poeta postromántico, es un poeta en el que confluyen dos extremos, que es el amor y, por otra parte, la rebeldía, la rebelión y la revolución, y Shebbi forma parte de la memoria de cada tunecino. También me animé porque tuvo resultados muy positivos. Terminé la labor y terminé traduciendo 60 poemas de 16 poetas actuales tunecinos, del español al árabe, del árabe al español, en una antología. Ahora quiero expresar mi satisfacción porque estos poemas en español forman parte de un aparato crítico, literario, y es una materia en muchas memorias de máster, incluso en tesis doctorales en varias universidades aquí en España, e incluso hicimos ediciones en Colombia y en Venezuela de esta poesía tunecina traducida. En cuanto al segundo tema, que es muy importante y debemos decir algo, muchos españoles, amigos y compañeros, o también latinoamericanos, me hacen esta pregunta, que por qué Túnez es el primer país que inició la revolución, es el país líder de la primavera árabe y es el único país donde no ha pasado nada. Quiere decir, no ha habido conflictos, ni guerras internas, ni luchas, ni muerte, ni mucho, si comparamos con otros países. En este sentido, publiqué un libro hace 3 meses en colaboración con mi compañero, el profesor Shukri Mabhout. Se titula El pueblo quiere, lectura cultural de la Revolución tunecina. En este libro
que está escrito en castellano y está publicado aquí en Madrid, hemos intentado contestar a esta pregunta. Y para no alargarme, me gustaría mencionar 3 o 4 detalles que aparecen en este libro y que justifican realmente que Túnez es un pueblo pacífico y es un pueblo de mucha tolerancia a pesar de los obstáculos y las diferencias ideológicas que tenemos en el país. Debo recalcar aquí la idea de que Túnez es un país muy arraigado en la modernidad. La modernidad no es algo nuevo o reciente. Llevamos casi 1 siglo y medio o 2 siglos dentro de esta modernidad. Puedo mencionar 1861, se hizo la primera constitución en todo el mundo islámico. Se hizo en Túnez. 1846. Se abolió la esclavitud, mucho antes que España, que Francia, que Estados Unidos, que Suiza y Portugal. Y esto, contarlo en español, no se te cree, pero es la pura realidad. Las verdaderas reformas en Túnez empezaron en los años 30 con Abdelaziz Albi, y luego terminaron con Bourguiba, lo que decía mi compañera Raja, con los estatutos personales y el valor que dio a la mujer, sin olvidar el papel tan importante que desempeñaron los sindicatos. Los sindicatos de Túnez tienen hoy justo 1 siglo. Desde el año 20 del siglo pasado salieron del sindicato francés y formaron el primer sindicato nacional, empezando con Mohamed Ali El-Hami y pasando por Farhat Hachet y hasta la actualidad. Es decir, esos 4 o 5 puntos hacen que Túnez sea un país, a pesar de su pequeña superficie, es un país muy grande en su historia y en su cultura. Y esto sin volver a lo que mencionó nuestra embajadora sobre los fenicios, los cartagineses, romanos y mucho más. Así es, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando llegué a Túnez fue la impresionante oferta cultural que tiene únicamente la capital, los grandes festivales. Nosotros colaboramos, por supuesto, con el tejido cultural local, tanto a nivel ministerio como de asociaciones más pequeñas, pero las jornadas cinematográficas de Cartago, las jornadas de marionetas, el jazz, es verdaderamente impresionante. Mohamed, terminamos contigo. Terminamos contigo. Todo lo bueno al final se va acabando. He mencionado al principio el programa de radio de RTCI, el programa en español. Te quería preguntar un poco por la historia de ese programa, también por un proyecto que tienes en el Instituto Cervantes de Túnez, que se llama El Poema del Viernes, que nos cuentes un poco qué es. Y la última pregunta es, ¿por qué escribes en español? Literatura. Sí. Vale. En cuanto a la primera pregunta, el programa de radio, Radio Túnez, cadena internacional, más conocida por sus siglas RTCI, es una cadena radiofónica pública, multilingüe y multicultural, y aunque sus programas son esencialmente en lengua francesa, también emite diariamente otros programas en otros idiomas, en inglés, italiano, alemán y español. En cuanto al programa en lengua española, fue creado hace unos 25 años y desde entonces yo sigo formando parte del equipo de locutores de dicho programa. Actualmente somos 4 y cada uno de nosotros tiene su propia concepción del programa, su propio sello, su propio estilo. Por lo que me atañe a mí personalmente, procuro a través de mi programa semanal, cada viernes por la noche, procuro aportar mi granito de arena al proceso del que he hablado antes, el del entendimiento y acercamiento entre el pueblo tunecino por un lado y los pueblos hispanohablantes por otro, y ello a través de unos apartados fijos destinados a la literatura española e hispanoamericana, a
figuras artísticas ilustres, al uso correcto del castellano, a los refranes en español, etcétera, etcétera. En cuanto a la segunda pregunta, la del poema del viernes, sí, bueno, Germinal, fuiste tú quien hace un poco más de un año tuviste la feliz idea de crear en la página Facebook de nuestro instituto una sección semanal dedicada a la poesía. Tú me propusiste que me encargara de ella y yo acepté gustosamente la propuesta porque enseguida me pareció una iniciativa acertada en la medida en que contribuiría a familiarizar a los seguidores de nuestro instituto, especialmente a los estudiantes, familiarizarlos con la poesía escrita en español. Y, en efecto, gracias a dicha sección, hemos logrado en tan poco tiempo proponerles las muestras creativas de una cincuentena, nada menos, una cincuentena de poetas, tanto españoles como hispanoamericanos, tanto clásicos como modernos y contemporáneos. Y como estrategia para crear en ellos adicción a la poesía, bueno, el término adicción no es nada poético, pero en este contexto es muy expresivo, procuramos que dichos poemas no sean largos y que vayan acompañados casi siempre de su versión musicalizada, siendo conscientes de que la música contribuye a fomentar dicha adicción a la poesía. Y por otro lado, esta sección, el poema del viernes, constituye un homenaje semanal que rendimos a una gran figura de las letras hispánicas, aprovechando para ello la conmemoración del aniversario o de su nacimiento o de su fallecimiento. Y en cuanto a la última pregunta, es pertinente. ¿Por qué escribo poesía y prosa literaria en español? Para poder contestarte a esta pregunta, primero he de explicar someramente por qué escribo poesía en general. Y estoy convencido, partiendo de la famosa frase del poeta francés, que el poeta francés Jean Cocteau pronunció en su discurso de ingreso en la Academia Francesa: Je sais que la poésie est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. Yo sé que la poesía es indispensable, pero no sé para qué. Yo me atrevería a afirmar, modestamente por supuesto, que la poesía es indispensable para la vida. Estoy convencido de que la poesía es vital, en el sentido de que la poesía es sueño y el sueño es vida. Quien no sueña existe pero no vive. Un poema mío ilustra claramente esta convicción. Dice: la vida pende de un sueño y el sueño pende de un soplo. La vida de uno ya cesa cuando cesa de soñar. Entonces, todos los que viven efectiva y realmente se implican en el arte poético, consciente o inconscientemente. Y ahora, ¿por qué la escribo en español? Pues también es una pregunta pertinente, porque contrariamente a lo que sucede con la producción científica y técnica, con la creación literaria, lo más común y natural es utilizar la lengua materna, debido a la relación intrínseca existente entre dicha lengua, la materna, y el pensamiento y la afectividad de cualquier individuo. La lengua materna, queramos o no,
conlleva inevitablemente todo nuestro acervo identitario y sociocultural, así como nuestro modo de pensar y sentir. Pero sucede que algunos, por razones de distinta índole, escriben literatura en una lengua totalmente extranjera. Entre las razones que me atañen a mí y que me han inducido a escribir poesía y prosa literaria en español, no siendo esta mi lengua materna, me limito a citar dos y termino. Por un lado, igual que con mi lengua materna, con la lengua española siento que me une un recio lazo afectivo imprescindible para la creación poética. Un lazo que ha venido afianzándose a lo largo de muchos años. Y por otro lado, escribir poesía métrica y rítmica es lo que hago en español, me obliga a efectuar unas acrobacias, entre comillas, porque yo no estoy para estos trotes ahora, unas acrobacias sintácticas, léxicas y estilísticas muy complejas que me permiten desarrollar mi competencia lingüística en esta lengua, que es la lengua de mi especialidad docente y académica. Y para terminar, como he señalado antes, el verso, en el fondo, no es más que la estructura superficial y concreta de una estructura onírica profunda. En uno de mis poemas, y termino, dirigiéndome a la amada española, le decía: siempre que conforme bien mi tan íntimo sentir, poco importa que el molde me proceda de mi Arabia o provenga de tu Iberia. Y con eso termino. Muchísimas gracias, qué buen final. Antes de darle la palabra a ustedes, por si hay alguna pregunta, que espero que sí, Taya, 30 segundos para una puntualización. No, solo decirles que a mí me gustaría, con el apoyo de Cervantes, publicar de nuevo la obra de Imágenes de Túnez de Alfonso de la Cerda, que da una visión muy clara sobre la herencia andalusí, las similitudes entre esos dos pueblos. Para nosotros España la conocemos perfectamente, le miramos siempre, pero no sé si por el otro lado nos conocen. Y gracias a esa obra se puede conocer más. Bueno, sin duda el acto de hoy habrá contribuido, ¿no? A Espero. que Y también, un poquito mejor. pero un segundo, otra obra, estoy publicando una obra muy importante que data de 1720, de un trinitario que pasó 15 años en Túnez. Y esa obra se encuentra, el manuscrito, en la Real Academia de Historia. La publiqué, bueno, la hice totalmente y estoy esperando el permiso de edición de la Real Academia. Y es muy importante, pues nos da una visión muy clara sobre los cautivos españoles, cautivos, claro, del corso que se desarrollaba en el Mediterráneo, que era un mar de compra y venta de cautivos. Que esa obra tan importante, espero que saldrá muy poco. Y gracias a esa obra podemos descubrir toda una historia desconocida de 15 años de la historia y de las relaciones entre Túnez y España. Y gracias. Gracias a vosotros. Me van a sacar al final la tarjeta amarilla, pero bueno, será merecida, pero ha merecido la pena. ¿Había alguna pregunta por parte del público? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero felicitar al Instituto Cervantes por esta magnífica iniciativa, el ciclo de Tribuna del Hispanismo, que nos está permitiendo conocer a los protagonistas de ese proceso de interacción y acercamiento entre nuestras respectivas culturas. Especialmente me refiero al ciclo y a las sesiones que se han celebrado del hispanismo árabe. Por otro lado, quiero también felicitar a los tres profesores aquí presentes y agradecerles el apoyo que siempre hemos tenido por parte de la Universidad y de los intelectuales y escritores tunecinos. Efectivamente, cuando en el año 2006 tuvimos ocasión
de publicar el poemario del profesor Mohamed Dogui, Entre Levante y Poniente, no éramos conscientes del gran valor y la necesidad que existía de esa interacción, de ese intercambio de las traducciones que vinieron posteriormente. También gracias al Instituto Cervantes, a ese portal del hispanismo que siempre mantuvo abierto, pudimos organizar en el año 2009 el primer Congreso de Hispanistas del Mundo Árabe y del África subsahariana, donde reunimos a un nutrido grupo de hispanistas de todos los países árabes y de algunos países subsaharianos. Ahí en San Millán de la Cogolla y también en esta casa pusieron de manifiesto sus necesidades. Realmente están desarrollando una labor, como ha recalcado el profesor Ridemami, encomiable, pero la mayor parte de las veces sin el apoyo material e institucional necesario. Y gracias a ese encuentro, también entre ellos entretejieron relaciones y vínculos que terminaron con la creación de la Asociación de Hispanistas Árabes. Creo que todavía queda mucho por hacer, pero el hispanismo tunecino es hoy día realmente un ejemplo dentro de esa labor que estamos comentando. Si históricamente fue el hispanismo marroquí, por los vínculos históricos, el que tuvo mayor presencia y beligerancia, y posteriormente el hispanismo egipcio, hace aproximadamente 50 años, cuando eclosionó y facilitó esos intercambios, creo que hoy día, dentro del mundo árabe, el hispanismo tunecino es el que ha eclosionado, el que tiene el protagonismo y el que tiene quizá un futuro mucho más brillante. Desde luego, las instituciones españolas tenemos la obligación de apoyarles y facilitar no solo su labor docente, sino también esas traducciones que se han puesto de manifiesto aquí hoy y que van a facilitar el mejor conocimiento de nuestras culturas, de nuestras literaturas, y también vamos a tener la obligación de ejercer de puente con respecto a esos otros países de América Latina que están necesitados de obras, traducciones para poder incrementar la colaboración universitaria y cultural que han manifestado en numerosas ocasiones. Por eso, insisto, les felicito a todos y espero que estas iniciativas fructifiquen y puedan tener continuidad. Muchas gracias. Seguro que sí. De hecho, esta tribuna, ¿no?, es muestra clara de ese apoyo que tienen y que van a seguir teniendo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Breve, por favor, si es tan amable. Quería dar las gracias a todos por el panorama sumamente atractivo que han presentado sobre el país. Y la pregunta es, para una persona joven que se plantee la aproximación intelectual o incluso física al país para compartir su capacidad hispanohablante, por tener formación en filología hispánica, o simplemente por querer empaparse de la cultura tunecina, ¿a dónde nos recomiendan que podría dirigirse? ¿A la academia que ha mencionado Raya? ¿A la universidad? ¿Qué nos recomendarían? ¿Qué es para aprender árabe o...? No, no exactamente para aprender árabe. En alguna parte de la sesión han hablado de que invitan a las personas hispanohablantes que quieran plantearse como profesores de español o colaborar en alguno de los proyectos que han mencionado ustedes. Y no sabemos cómo abordarlo, si a través de la embajada, de un consulado, etc. No sé. Tocando un poco al campo de la investigación, la Academia Tunecina está abierta a todo tipo de colaboración, congresos, conferencias, seminarios. Estamos abiertos en colaborar sin problema. Se puede pasar por la embajada, por el Centro Cervantes, pero se puede venir directamente sin problemas. Tenemos las puertas abiertas a todo lo que toca al hispanismo en Túnez. Entonces, a la investigación. En cuanto a la enseñanza, dejo a mis colegas lo mismo digo, pues tienen nuestra universidad abierta, que es la Manuba, que es el departamento más grande de filología hispánica, y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración
tanto entre profesores o alumnos. Estamos recibiendo a muchos alumnos españoles que están ahí haciendo filología española, están estudiando también árabe, y pasa lo mismo a nivel de profesores. Invitamos a muchos, nosotros también venimos aquí, o sea que la casa está abierta sin ningún problema. País abierto y tolerante. Así es. ¿Hay alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo espero que el objetivo que teníamos hoy al iniciar la sesión, que era conocer el hispanismo tunecino, pues lo hayamos conseguido, que hayan podido comprobar la talla intelectual de los 3 hispanistas que nos han acompañado, pero sobre todo su talla humana. Yo quería agradecerles a todos su presencia aquí y, por supuesto, a los que nos siguen también por nuestras redes sociales, y me van a permitir que ese agradecimiento también, sé que muchos nos están siguiendo desde Libia, que haga una mención especial al trabajo que estamos haciendo en Libia. Nosotros estamos basados en Túnez, pero hacemos actividades culturales también en ese país vecino de Túnez y muy importante. Quería felicitar a los 12 profesores libios de español que acaban de culminar un curso de adaptación pedagógica y que tienen ahora mismo entre sus manos las herramientas más importantes y últimas de la enseñanza. Y le agradecer especialmente al departamento, a nuestro departamento de academia, a Marta, a Eva, el trabajo extraordinario que han hecho, porque eso va a ser la base para que los próximos profesores puedan ejercer su labor. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos de Libia y, por supuesto, a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Vamos?